hay que hacer las visitas. Voy a llamar a Paula. Paula, hoy día nos toca la oficina, hay que visitar a Bea. Ya, ¿vas a venir? Ya, nos vamos de acá. Ya, nos vemos. Chao. Hola hermanita, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás? Bien hermana, gracias. ¿La salud? Sí hermanita, muchas gracias por Ya, pasa, ¿todo bien? la salud, bien. Qué bueno. Ya, si necesita algo nos llama nomás. Mi hermana, ya. Ya. Cuídense, que tenga buena semana. Ya, cuando puedan me van a visitar. Busca verla. La espero en mi departamento, ya. Eso, que esté bien. Chao, nos vemos. Ya hermanita, chao. ¡Qué suerte! Súper, ya. Estamos listas. Listas, súper. Ya, listo. Ya. ¿Hermana Bea? Soy la hermana Leiva. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno que la encuentro aquí en el baño, es que no he tenido tiempo, así que... Este es el mensaje de los maestros visitantes, se lo aprovecho de pasar, ahí está por abajo. Gracias. ¿Cómo ha estado? Ocupa. ¿Pero todo bien con su familia y usted? Sí, gracias. Ahí le dejé el papel para que usted pueda leer de qué se trata y todo el mensaje. Sí, gracias, Quinta. ¿Necesita ayuda en algo que la pueda ayudar? No, nada. Gracias. Cualquier cosa me avisa. Ya, chao, que esté bien. ¿Qué estás leyendo, Laurita? La hormiga y la cigarra. Ah. Hermanos, estoy agradecido de estar con ustedes esta noche y me siento humilde por lo que sé de su servicio fiel en el sacerdocio. Esta noche les hablaré de la diligencia en el servicio del Señor. Vamos a aprender nuestro deber del Señor y después obrar con toda diligencia. Nunca debemos ser perezosos ni holgazanes. El patrón es simple, pero no es fácil seguirlo, ya que nos distraemos fácilmente. El aprender de las noticias del día podría parecer más interesante que el manual de clases del sacerdocio. El sentarse para descansar podría ser más atractivo que el fijar citas para visitar a aquellas personas. Hacer todo lo que Dios requiere de él. Y quien sigue cumpliendo cada deber a través de su vida, obtendrá no solo el privilegio de recibir, sino también el conocimiento de saber cómo recibir las cosas de Dios, de tal manera que pueda entender siempre la voluntad de Dios.
hablarle hoy, ya que nos hallamos aquí para aprender nuestros deberes determinados a hacer lo que hemos entrado en convenio a hacer con toda diligencia. Gracias a su ejemplo perseveramos hasta el fin en las tareas que Él nos dé en esta vida y estaremos comprometidos a hacer la voluntad de su Padre para siempre, así como Él estuvo y lo está para siempre. Esta es la iglesia del Señor. Él nos ha llamado y confía en nosotros, aún en las debilidades que sabía que tenemos. Él sabía las pruebas por las que pasaríamos, y por medio del servicio fiel y a través de su expiación podremos llegar a desear lo que Él desea y ser lo que debemos ser para bendecir a aquellos a quien servimos a favor de Él. Al servirle lo suficiente y con diligencia cambiaremos y continuaremos continuamente llegar a ser como Él.